I see trees of green, red roses too. Tal lo anunciado en el bloque anterior, ya está con nosotros el juez federal que justamente hoy viene a hacer la presentación de una conferencia relacionada al tema que más conoce, ¿no? El tema de la justicia. Hay tanto, doctor Baco Narvaja, para poder hablar de la justicia, porque la realidad nos impone día a día distintos desafíos. Por ejemplo, hace no más de 2 o 3 años, manifestaciones en la calle en contra del 2x1, y de pronto luego medidas que tienden a beneficiar a personas que lamentablemente participaron en excesos o en delitos de lesa humanidad. Y una sociedad que a veces me impresiona, pareciera no terminar de definirse hacia qué pertenencia ideológica ir en cuanto a este tema de la búsqueda de justicia, por lo menos en relación a temas vinculados con los derechos humanos. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, ha habido algunos cambios en la Corte Suprema. Usted acuérdese cuando asume el gobierno anterior, en el año 2003, se realizan grandes cambios en la Corte, bueno, y se crea esa Corte con gente muy prestigiosa, ¿no? Con el doctor Lorenzetti, la doctora Hayton, Zaffaroni, bueno, una serie de juristas de renombre y de trayectoria que también tomaron una posición muy clara con respecto al tema de derechos humanos, sacando los fallos de Simón y Maceo, por ejemplo, tomando el derecho internacional como base de estos fallos, las obligaciones internacionales, el acatamiento absoluto de los tratados, lo que se vio en algunos fallos como Bulacio, como Kimmel, y bueno, y después esta Corte termina su trayectoria por el fallecimiento de algunos de ellos, el doctor Fait, por la renuncia del doctor Zaffaroni cuando llega a los 75 años y acata lo que establece la Constitución, y se conforma una nueva Corte con 2 ingresos ya durante el actual gobierno, unos ingresos que fueron en principio un poco extraños, ¿no es cierto?, a lo que uno está acostumbrado a enseñar en la facultad, es decir, cómo tienen que ser las postulaciones de los miembros de la Corte en el Senado y contar con la aprobación del Senado. Y bueno, finalmente ingresan estas dos personas, el doctor Rosenkrantz y el doctor Rosati, y quedan en una Corte donde hay 3 integrantes de la Corte anterior, el doctor Lorenzetti, el doctor Maqueda y la doctora Hayton de Nolasco. Bueno, esta Corte de 5 comienza su trayectoria con algunos fallos y lamentablemente ese del 2x1 ha quedado registrado, ¿no es cierto?, como uno de los más importantes de la nueva conformación. Un fallo que por otro lado tenía una mayoría de 3 contra 2, es decir, en aquel fallo el doctor Maqueda y el doctor Lorenzetti mantuvieron su postura histórica, ¿no? Bueno, esto generó un malestar generalizado porque yo creo y estoy convencido, como en algún momento lo dijo el doctor Lorenzetti, estos juicios forman parte del patrimonio histórico y cultural de la sociedad argentina. Hay un fuerte rechazo de la sociedad a la violencia, ¿no es cierto?, a la toma del poder por parte de autoridades militares, usurpación del poder, y por supuesto hay un evidente rechazo a todo lo que sucedió en aquella época, es decir, a los 30.000 desaparecidos, al Estado terrorista, al Estado que generó, digamos, una deuda externa que pasó de 7.000 millones de dólares a 45.000 millones de dólares en 7 años, es decir, multiplicó por 7 la deuda. Se perdieron derechos laborales, se perdieron fuentes laborales, también hubo una inflación enorme que afectó muchísimo a la población. En definitiva, bueno, me parece que la gente tiene un rechazo muy importante, muy pronunciado y contra ese tipo de conductas, ¿no?
a veces cuando uno piensa la palabra nunca más, yo creo que es realmente una realidad. La gente en la calle sabe lo que pasó y firma esa frase, ¿no? Nunca más. Igualmente, doctor, a veces, digamos, uno quisiera coincidir con su postura, pero también da la impresión, o quizás estaremos demasiado influenciados por algunos medios, que la gente celebra algunos fallos, como por ejemplo, en este caso no de la justicia federal, la justicia ordinaria de la provincia de Buenos Aires, cuando se determina la inocencia de un carnicero que mata a una persona en situación de robo. Esa persona fallece como consecuencia de, digamos, entre comillas, el exceso del carnicero, que quedó demostrado que no era ni siquiera en legítima defensa propia, y sin embargo el fallo termina absolviéndolo de su responsabilidad por haber matado a una persona, y la gente, o yo no he visto bien, pero a mí me parece que la gente estaba contenta, porque hay como una especie de actitud de al ladrón, hay que exterminar a esta rapiña, a esta gente que viene a robar, y sin embargo, digamos, quedó ahí, digamos, no se dieron discusiones ulteriores, nadie se puso a discutir acerca de que acababan de matar a una vida humana y el matador quedó absuelto. Otra persona, un policía, en una situación en donde no estaba de servicio, mata por la espalda a otra persona y es recibido por el presidente de la nación. Es decir, y la gente lo celebra. Entonces digo, ¿ante qué Argentina estamos, no? Es decir, no dejo de coincidir con que, por suerte, hay reservas morales en la Argentina como para entender de que los derechos humanos tienen que ser una cuestión de lectura obligatoria acerca de nuestra historia argentina. Pero en el presente da la impresión de que hay como una especie de reacción, de que la gente está buscando hasta la justicia por mano propia y que la justicia lo está convalidando. Bueno, en ese aspecto creo que, como usted habla, ¿no es cierto?, de la gente y la percepción, hay una conducta desplegada por los medios de comunicación donde permanentemente los periodistas hacen alusión al pueblo, a la gente, a la sociedad civil y lo que la gente piensa, cuando en realidad ellos están manifestando su pensamiento y lo que creen que algunas personas piensan, ¿no? Y a eso atribuyen mayorías. Creo que hay falencias educativas, ¿no es cierto?, en nuestro sistema. No se enseña correctamente algunas cuestiones que son, yo diría, esenciales. Es decir, primero, estamos en un Estado de Derecho. En un Estado de Derecho rige la Constitución y rigen los tratados internacionales en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución, que los incorpora al mismo nivel que la Constitución. Estos tratados y la Constitución misma garantiza ciertos derechos. Uno de ellos, el derecho de inocencia. Es decir, una persona es inocente hasta que el Estado prueba lo contrario. Y hoy lo que estamos viviendo es una especie de proceso judicial llevado a través de los medios, en donde estos derechos elementales no son respetados. Los medios obtienen un hecho que les llama la atención, van sobre ese hecho y formulan una serie de juicios que son absolutamente subjetivos y por personas que, a ver, están capacitadas para emitir juicios de opinión, pero no pueden convertirse estos juicios en juicios jurídicos que afecten este principio de inocencia. Respaldados por la letra de la ley. Exactamente. Eso fue una discusión que tuve hace poco con un periodista de Radial, en donde él se atribuye esa razón, ¿no es cierto?, de lo que piensa la sociedad y estima si la justicia actuó rápido o actuó lento, cuando los tiempos de la justicia están regulados por el derecho positivo, es decir, por ejemplo, los casos penales, que son los que tienen más repercusión. Estos casos penales está el Código Procesal Penal y está el Código Penal.
y también encima de esos códigos está la Constitución. Pero usted vio, doctor, que hay como una especie de revival del derecho natural. He escuchado un montón de discusiones en estas últimas semanas. Digo, por ejemplo, a partir del discurso de algunos legisladores, como por ejemplo el diputado Olmedo, ¿no? En donde cuando uno hace algún tipo de planteo, él dice, pero eso no es lo natural. Y de pronto escucha a algún comunicador que señala que determinadas cuestiones, como por ejemplo, a vos te han matado a tu hijo. No es natural de que hayan matado a tu hijo, por lo tanto, sí es natural que le quites la vida a la persona que te mató a tu hijo. He escuchado ese tipo de planteos como si hubiera una especie de balanza ultra material o digamos supranatural, en donde realmente se da un universo de justicia más allá de la letra de la ley. Y eso es lo que se está discutiendo hoy, derecho natural. No el derecho positivo que usted propone, y que es lo que correspondería. Esa discusión entre el derecho natural y el positivo, no, yo personalmente no la suscribo. Hay muchos derechos naturales que están protegidos por el derecho positivo, el derecho a la vida, el derecho a la dignidad, el derecho al honor. Entonces no me parece una discusión atendible, pero sí me parece atendible el hecho de que alguna gente esté pensando que puede sustituirse la actuación orgánica y legal del Estado, es decir, que no se actúe conforme a derecho y que haya sistemas o procedimientos que no están regulados y que no lo llevan a cabo las autoridades, y puede, por ejemplo, justificarse una lapidación, ¿no es cierto?, de una persona que es atrapada, digamos, por algunos miembros o vecinos infraganti. Entonces puede llegar a justificarse que, por ejemplo, apedren a un ladrón porque estaba robándose un estéreo, porque estaba robando en algún lado. Esto, hay que ser claro, está fuera de lo que es el Estado de Derecho, está fuera de lo que está, digamos, lo que está permitido en la sociedad civil, y cualquier manifestación en contra de esto, bueno, es una manifestación de carácter absolutamente antidemocrático, ¿no? ¿No ve usted de que está ciertamente amenazado el Estado de Derecho con tantas fallos y opiniones de algunos jueces, sobre todo aquellos de algún sector de la justicia federal, que primero meten preso y después preguntan si es necesario meterlo preso? Bueno, el Código Procesal Penal establece cuándo puede una persona ser detenida, y además hay fallos muy importantes de la Cámara de Casación de la Nación, el plenario 13, la causa Díaz Besone, donde se establece con mucha claridad, y además votan todos, absolutamente todos los miembros de casación, se establece con mucha claridad que una persona no puede ser detenida prima facie si no se configuran algunos hechos o circunstancias comprobables. Una de ellas es el peligro de fuga, y la otra es el entorpecimiento de la investigación. Estos son los dos parámetros fundamentales, digamos, que debe analizar un juez cuando va a determinar si una persona queda detenida o no. Y en algunos momentos vemos que hay magistrados que se apartan de estos principios, y este apartamiento de estos principios está llevando a que, por ejemplo, lo dijo el ministro de Justicia Germán Garabano hace un par de días, a que las cárceles hoy estén pobladas por un 60% más o menos de gente que está procesada y un 40% que está condenada, cuando las cifras no solo tendrían que ser por lo menos inversas, sino que la única gente que debería estar en las cárceles es la gente que ha sido condenada. Le costó un dolor de cabeza a Garabano decir eso. Bueno, estuvo al borde de renunciar. No solamente por esta afirmación, sino por otras de índole y de carácter un poco más político, pero el doctor Garabano mencionó esta realidad de las cárceles, que por otro lado es una realidad sobre la que venía, digamos, luchando la Corte Suprema a través de fallos como Loyo Freire, en donde establecen esto mismo que estamos hablando, es decir, la persona es inocente y el Estado es el que debe demostrar la culpabilidad. Pero mientras el Estado demuestra esta culpabilidad, la persona tiene que mantener su libertad. Es decir,
tanto la Corte como la Cámara de Casación Penal, como la gran mayoría de los jueces en el país, están protegiendo el principio de inocencia, ¿sí? Y esto es lo que debe ser en un Estado de Derecho. Eso no admite discusión. Yo creo que cuando se actúa de manera distinta no se están respetando estos parámetros que, reitero, son de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la Cámara de Casación Penal. ¿Hasta en qué medida hoy en día el poder político está influenciando el poder judicial? Podría enumerar varios casos, pero por ejemplo me da la impresión de que un caso válido sería el de Milagros Sala, que hasta organismos internacionales han recomendado determinadas formas digamos, para su aprisionamiento, y bueno, el gobierno de Jujuy, a través de distintos funcionarios, influyen en el poder judicial de esa provincia para que no se den los términos del aprisionamiento de Milagros Sala. En este caso, por citar un caso, ¿no? En este caso de Milagros Salas hay algunas cuestiones sobre las que uno puede debatir. Ha habido una cautelar por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que el gobierno debía consentir, digamos, debía aplicar, y lo ha hecho en alguna medida sí y en otra medida no, es opinable. Pero con respecto a esto también, recientemente ha habido un fallo, que es el fallo Fontevecchia, donde la Corte, la composición actual de la Corte, se aparta de lo que había establecido la Corte anterior, en los casos Bulacio y el caso Kimmel. En el fallo Fontevecchia, esta Corte prácticamente manifiesta que la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene carácter declarativo, y que es la Corte la que debe analizar, la Corte nuestra, si ese fallo se va a ejecutar o no. Este criterio no es coincidente y está en análisis de la Corte Interamericana. Ya ha estado la comisión aquí observando, digamos, la situación, y puede llegar a generar un litigio a nivel internacional por los pactos internacionales, por los tratados que han sido suscriptos por la Argentina y que están regidos por el principio, el aforismo latino, pacta sunt servanda, es decir, los pactos deben ser observados. Tanto yo como los integrantes de la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional de la Universidad Nacional de Córdoba, como muchos de los jueces que actúan en el país, ven con cierta preocupación y están analizando sesuda y concienzudamente qué es lo que está pasando con esta situación, porque esto varía muchas de las posiciones que venían adoptando tanto la Corte Suprema como los jueces inferiores. Es decir, lo que pase con este caso y con la resolución va a ser una especie de paradigma a seguir para adelante para el resto de la magistratura. Por eso la importancia. Es decir, también es como que se está dando un cambio de época, un clima de época distinto en relación a, por ejemplo, cómo se venía fallando hasta hace 3 o 4 años atrás. Cuestión que podría llegar a acentuarse con este cambio de presidencia de la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Tengamos en cuenta que Rosecrans, el nuevo presidente de la Corte Suprema, a partir de enero, creo, tiene una ligazón, un vínculo con sectores empresariales, ha sido asesor en varias corporaciones, y tiene una visión quizás de defensa, digamos, irrestricta de algunos conceptos, yo diría más bien vinculados a la defensa de la propiedad privada antes que a la defensa de los derechos humanos. Ojalá que no sea así, pero digo, da toda esa impresión, y que vendría en todo caso a galvanizar esta tendencia que usted nos está describiendo. Bueno, en el libro que utilizamos en la Cátedra de Derecho Procesal Constitucional, el libro del doctor Falcón, manifiesta con claridad, ¿no?, que el prestigio de la Corte Suprema está dado por el prestigio de sus integrantes y por supuesto por los fallos que dicta. Entonces, reitero, hoy ya hay una serie de fallos que ha dictado la Corte, y después será la población, el periodismo, los sectores especializados
los juristas, los doctrinarios, quienes van a terminar opinando sobre lo que va a ser el periodo, ¿no es cierto?, de esta Corte, cuánto tiempo va a durar y qué tipo de fallos va a ser posible sacar por parte de esta Corte. Pero es algo sobre lo que en este momento es difícil opinar porque, reitero, estamos hablando de 4 o 5 fallos trascendentes que, bueno, también reitero, no se comparten desde el punto de vista doctrinario de la cátedra, donde lo hemos analizado a conciencia y, bueno, disentimos con varios de los fundamentos y con los resultados, ¿no?, de estos fallos. Pero bueno, son fallos de la Corte Suprema, en donde, a pesar de ser un fallo de características débiles, porque no es por unanimidad, sino que es por una mayoría, sigue siendo un fallo y es una referencia para la magistratura, como son todos los fallos de la Corte. Por supuesto, esta referencia, por el sistema que tenemos nosotros en Argentina, no es absoluta, sino que los jueces, brindando los fundamentos necesarios, pueden apartarse de este tipo de fallos, como sucedió, digamos, con el fallo del 2x1, hubo muchas cámaras que se apartaron de esos fallos, haciendo observar los criterios anteriores. Así que yo creo que es una cuestión que está en discusión en todos los ámbitos de la sociedad y, por supuesto, en el ámbito de la magistratura también. Vaca Narvaja, para el próximo bloque le quería proponer lo siguiente. Sabemos también, digamos, que ha tenido un protagonismo muy importante en estos últimos días en tratar de llegar a un acuerdo con sectores estudiantiles que habían tomado claustros académicos. También sabemos su preocupación que en su momento tuvo en relación a la aplicación de severos tarifazos, tratando de evitar que estos se apliquen en empresas, en pequeñas y medianas empresas. Digamos, es como que usted viene trabajando una especie de un perfil social, ¿no es cierto? Nosotros, sobre todo acá en el interior del interior, los periodistas, estamos muy acostumbrados a que cuando queremos la palabra de un magistrado, no siempre se nos ha dado la palabra. Es muy común de que algún secretario diga el juez no va a hablar porque vienen con ese viejo libreto que nos decían el juez habla a través de sus sentencias. Entonces, una vez que uno quiere una opinión de un magistrado y tenía que estar esperando que mande los fundamentos de alguna sentencia para saber, y siendo de que uno lo cruza todos los días, ¿no? Pero bueno, es lo que viene pasando. De pronto, sinceramente, uno toma con una gratísima sorpresa de que haya magistrados, como en el caso suyo, que tienen esta deferencia de acercarse a los medios de comunicación, de explicar, como nos acaba de explicar, algunas cuestiones, y en ese sentido, digo, ¿usted no tiene miedo? ¿No tiene miedo de que, por ejemplo, por sus expresiones públicas, su forma de trabajar en contacto y en transparencia con el resto de la sociedad, por ahí alguien diga, a este juez le estoy grabando todo lo que dice para ver si le meto un jury de enjuiciamiento, para tratar de apartarlo de la justicia, como ya ha pasado con otros magistrados, dicho sea de paso? ¿Usted a veces no tiene ese temor? Bueno, ha sucedido varias veces. Es decir, primero, el hecho de que yo esté aquí y que yo hable con algunos periodistas y pueda emitir opiniones responde a una posición personal, porque creo que un funcionario público es público y debe dar explicaciones al público para que la gente sepa. Muchas veces la opinión por ahí negativa que se forma la gente de la justicia es por eso que usted menciona, es decir, porque no conoce al juez, no sabe cómo actúa, cuáles son sus opiniones, etcétera. Por supuesto, los jueces no podemos dar opiniones sobre las causas en las que estamos trabajando. Bien. Es decir, muchas veces los periodistas, por ejemplo, el tema de los estudiantes que usted menciona, me dice, bueno, doctor, pero usted no habló. Y bueno, no puedo hablar porque estoy trabajando, y si estoy trabajando no puedo adelantar opinión, porque si adelanto opinión puede haber un planteo, como dice usted, para apartar al juez de la causa, bueno, y después puede no apartarlo. Entonces, a veces... En temas puntuales no hay que hablar, pero no tampoco es común que un juez hable sobre otras cuestiones, como por ejemplo, digamos, hacer un análisis sobre el perfil de la Corte Suprema de Justicia como el que usted acaba de hacer.
uno hace un análisis sobre el trabajo y las sentencias de la Corte, pero no ingresa en ciertos tratamientos de tipo subjetivo. Es decir, yo no voy a decir si me parece bueno, si me parece malo. Yo simplemente puedo manifestarme y decir, bueno, se comparten ciertos criterios o no se comparten, y por qué. Pero evidentemente los jueces no pueden entrar dentro del razonamiento subjetivo de las opiniones, porque entonces ahí sí están apartándose un poco de su rol de jueces. Pueden, como el día de la fecha, venir y debatir, ¿no es cierto?, y plantear algunas posiciones sobre temas específicos que son de conocimiento público, pero no pueden ingresar en causas, sobre todo en causas que sean de tratamiento del juzgado mismo. Y tampoco me parece éticamente correcto opinar sobre causas que deben otros magistrados. Es decir, yo puedo manifestar si el magistrado se atiene a derecho o no, si está conforme a la jurisprudencia, pero tampoco puedo emitir opiniones personales, porque me parece que sería una falta de respeto a la actuación de los colegas, ¿no? Es clarísima la aclaración y muy necesaria. Le decía, para luego de la pausa, tomar este perfil que usted tiene, está cultivando y que todos le estamos conociendo y agradeciendo además, para que nos comente un poco sobre algunas cuestiones que también en algún momento usted se explayó, y es en relación a rupturas y continuidades de la última dictadura cívico-militar, en particular en cuanto a cómo se desempeñan fuerzas policiales, fuerzas de seguridad, cuál es la ideología que todavía está imperando en algunos de estos organismos, pero luego de la pausa. I see trees of green,